El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. R.G. Rich. ¿Estás interesado o interesada en el mundo del autoconocimiento? ¿Te interesan temas como la gestión emocional, el trabajo, las relaciones personales, tu salud, la educación, la paternidad, el qué dirán, muchos más? ¿Quieres conocer más a fondo estos temas para descubrir en qué parte cojeas, en qué parte te puede estar lastrando para tu objetivo de convertirte en una persona libre, auténtica, coherente con sus pensamientos y sus acciones? Y bueno, ¿te gustaría al mismo tiempo pasártelo bien, pasar un buen rato? Entonces ya sabes que esta es tu casa. Bienvenido, bienvenida a Simpsons y autoconocimiento. Si también eres un fan o una fan de los Simpsons, pues bueno, disfrutarás mucho más porque como siempre usamos varias escenas de capítulos de los Simpsons para dar pie a todos estos puntos, a todos estos aprendizajes de autoconocimiento que bueno, que los Simpsons tanto nos han ayudado, pero bueno, solo van a ser estas escenas una excusa para, como siempre, hablar de todos estos temas y aprender claves prácticas, etcétera. Bueno, pues bienvenidos, tribu de Simpsons y autoconocimiento. Yo soy Marcos Heras. Enseguida saludaré, como siempre, a mi hermano Álvaro. Y nada, como siempre, recordaros nuestra gran motivación para empezar y continuar con este podcast, que es la unión de nuestras dos pasiones. Por una parte, los Simpsons, que siempre nos han encantado, y por otra, nuestra pasión por el autoconocimiento. En los últimos años nos hemos enamorado de este mundo de, del autoconocimiento y todo lo que podemos aprender de él en tantos temas, y todos estos temas son los que en cada capítulo tratamos en este podcast. Y bueno, sobre todo con la idea de que, bueno, de que te lleves nuestras experiencias, anécdotas, tanto nuestras como de nuestros conocidos, también de los Simpsons, que tanto nos ayudan a ello. Y, y bueno, para que te lleves aprendizajes, consejos, experiencias que te puedan ayudar en tu vida. Eso es lo que de verdad deseamos y es lo que nos mueve a continuar con este proyecto. Y bueno, vamos a saludar a mi hermano. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Marcos? Muy bien, preparado para un nuevo capítulo. Muy bien, perfecto. Desde que grabamos los episodios no te pillo, ¿eh? Es imposible pillarte. Tienes que estar ahí atento a ver cuándo te saludo. Exacto, te veo venir, sí. Muy bien. Pues en el tema, vamos con el tema de hoy, el capítulo de hoy, que lo hemos llamado cómo tratamos a los demás y qué consecuencias tiene en nuestra vida. Bueno, va a ser un tema, pues eso, muy centrado en cómo tratamos a- en nuestro entorno, a las personas de nuestro entorno. Vamos a ver escenas, especialmente de personas mayores. Vamos a tener escenas de los Simpsons de Homer con Abe, con el abuelo Simpson. Y bueno, un poco escenas relacionadas con el trato a las personas mayores, pero también me gustaría extrapolarlo a las relaciones que tenemos con los demás, cómo tratamos a los demás, no solo a las personas mayores, sino a nuestros compañeros, amigos, familiares. Y bueno, qué consecuencias tiene esa manera en la que tratamos a los demás, qué consecuencias tienen en nuestra vida. Y bueno, qué dice de nosotros y qué nos provoca, digamos. Y bueno, como ya sabéis, tenemos nuestras tres armas principales en el podcast Simpsons y autoconocimiento, que son las citas, como siempre que nos gustan, con la que he comenzado hoy, por ejemplo, preguntas de reflexión en cada escena y alguna más extra que añadimos, y también, como siempre, nuestras experiencias personales, nuestras anécdotas o anécdotas de personas conocidas o de los Simpsons que, como siempre, puedan ayudarte a que te veas reflejado, a que te plantees casos similares en tu vida
y bueno, que te puede ayudar bueno, a llegar a ese punto en el que quieres, sea el tema que sea. Hemos tenido temas el que dirán, el aparentar, la religión y bueno, los tengo que y deberías, entonces en todos esos temas. Y así que nada, siempre también ofrecemos un 2x1, entretenimiento y aprendizajes y formación. Así que bueno, queremos que pases un buen rato divertido y sobre todo que aprendas y que te sirva todo esto de lo que hablemos, todo esto que te proponemos, todo este menú que tenemos para el día de hoy. Bien, pues repito de nuevo la cita con la que he comenzado y ahora me cuentas, Álvaro, si tienes alguna pincelada, ¿vale? Sí. Sobre la cita y la pregunta de reflexión general con la que siempre me gusta comenzar el podcast. La cita, la repito, era: el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. De R.G. Rich. Como siempre, no sé ni quién es R.G. Rich, es que ni me No me molesto. suena. Dime. No, que no me suena. No, Ah, vale, no es colega tuyo tampoco. nada, nada. Pero bueno, como me interesa la cita, no me interesa ni saber quién es, ni si es verdad siquiera. Y bueno, esa era la cita con la que he querido empezar y la pregunta de reflexión que va a guiar un poco todo el capítulo que quiero que tengas en mente es, como siempre, una pregunta doble. No puedo ser yo sin las preguntas dobles, ¿eh, Álvaro? Así das más pie a pensar más cosas. Está bien. Exacto. No os dejo estar relajados. Vale, la pregunta doble, simple, es, primera parte, ¿cómo tratas a los demás? Y segunda parte, ¿cómo te tratan a ti a los demás? Perdón, ¿cómo te tratan a ti los demás? Esas son las dos preguntas similares, las dos caras de la misma moneda. Y bueno, me gustaría enfocarlo en a ver qué dice eso de nosotros, cómo tratamos a los demás y qué consecuencias tiene en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás y también, sobre todo, con nosotros mismos. Y bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo tratas a los demás? ¿Quieres todos nuestros egos, nuestro ego? ¿Qué crees que diría Álvaro? ¿Qué dice tu ego? ¿Tratas bien a los demás? Sí, sí, de maravilla. Exacto, eso es lo que yo creo que todo nos viene instantáneo. Y luego en cómo te tratan a ti los demás, seguro que decimos, uy, pues ahora me tratan peor. Seguro que todos, a la primera pregunta, decimos que en general bien, y la segunda pregunta de cómo nos tratan a nosotros, que un poco peor. Entonces, hay como un desequilibrio vital, ¿no? Si esta es mi pedrada, que si, si todos pensamos que todos tratamos mejor a los demás y a la vez que todos nos tratan peor, hay alguien que miente. No, Álvaro, esa es un poco mi pedrada para comenzar con esta pregunta. ¿Qué te parece? Tu mente está mintiendo, probablemente, sí. Sí. Y vale, así que bueno, ahí tenemos la cita y la pregunta de reflexión doble inicial. ¿Alguna pincelada que te venga, Álvaro, antes de ir con uno de tus momentos favoritos, el momento de definición de la RAE? Ah, vale, eso te iba a preguntar. Estaba preocupando ya. Vale, vale. No, tranquilo. Ahí No, ahora hombre, vengo. sí, hombre, no, lo primero que se me viene a la mente es que, o sea, me parece un poco de sentido común. Al final, la forma en la que tratas a los demás, o sea, no ya solo esa persona concreta, a cómo la tratas es la forma en la que puedes esperar que te traten, ¿no? Sino en general, digamos, que aunque a veces parezcamos zombies, digamos, la gente se da cuenta de cómo tratas a las personas o incluso cómo te tratas a ti mismo, ¿no? Pero eso es otro tema. Quiero decir que al final, si tú tratas bien a los demás, no solo esa persona específica va a querer estar contigo o va a estar a gusto contigo, sino que los demás también ven la forma en la que te relacionas con otras personas. Incluso, ¿sabes? Con los desconocidos, incluso, que muchas veces dice más todavía, ¿no? De nosotros como personas, porque al final, entre comillas,
es más fácil portarse bien con conocidos, familiares, etcétera, pero un poco cuando la forma en la que tratas a desconocidos o desconocidas también dice bastante, ¿no? Pero, es decir, al final simplemente quería comentar esa consecuencia obvia, yo creo, práctica de que, o sea, no solo la persona a la que estés tratando bien va a querer estar contigo o te va a tratar mejor, sino las personas de alrededor, porque lo están viendo, lo están notando, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente suscribo. Me resulta curioso porque, como ya saben nuestros oyentes, tú solo sabes el tema, ¿verdad, Álvaro? Ni comentamos nada durante la semana, no nos hacemos spoiler bueno, Nada, de lo que yo tengo pensado, sobre todo que preparo un poco las escenas. sí, sí. Y A es ver, un poco... Dime, dime. no, iba a decir que según vas comentando la intro y tal, me van viniendo cosas. Sí, sigue, sigue. No, sí, sí, pero eso, esta intro que, bueno, perdón, esta pincelada que nos has dado es un poco también el tema central, mi opinión central respecto a esto de tratar a los demás. Es un poco lo que has dicho, de que antes o después, cómo tratamos a los demás nos va a volver a nosotros. Entonces, de ahí la cita de que el respeto es una calle de dos vías, de que lo tenemos que dar para recibir y bueno, en general de que vamos a recibir en la vida, como dices, quizás no de esa persona concreta, pero vamos a terminar recibiendo un poco lo que damos, vamos a ser tratados como tratamos a los demás y bueno, con las escenas de los Simpsons y nuestras experiencias que vamos a hablar de casos concretos para bueno, ejemplificar todo esto y bajarlo un poco a tierra, este concepto general y para que se vea por qué, aunque seas un poco escéptico, que yo también era un poco escéptico con este concepto que suena un poco a karma, ¿verdad, Álvaro? Pero no lo digo con ese sentido de karma, casi de creer en una fuerza exterior que lo iguala todo, sino el ser consciente y de percibir las relaciones alrededor y de cómo trato yo a los demás, cómo me tratan y ver que suele haber una relación de cómo tratas a una persona y cómo te tratan a ti. Así que, Sí, sí. pues, no Que tenía de que hecho, decir yo nada, ya lo has dicho tú todo. bueno, ya, último detalle antes de la primera cita, o sea, Sí. el primer vídeo, que vuelvo a mencionar a Gary Vee, que Ah, bueno. siempre dice muchas veces que el karma es la cosa más práctica que existe. Es decir, que cuando se habla de karma entendemos como esa cosa mística, espiritual, un poco del universo, como decías, mientras que él dice que es, o sea, la cosa más práctica del mundo desde el punto de vista de que si tú tratas bien a la gente quiere estar contigo. Claro, o sea, que no estamos aquí descubriendo América ni nada, ¿sabes? O sea, no el karma entendido desde ese punto de vista espiritual, sino que si tú tratas bien a la gente y la gente lo nota, lo ve, pues quiere estar contigo, te trata bien. O sea, que es una cosa muy práctica, no es una cosa etérea, digamos, que es, como decías, que es de una fuerza universal. Sí, ¿Sabes? No estamos entrando en esos territorios. exacto, sí, yo creo que con la etiqueta de karma parece algo así más en lo que tienes que creer que no existe, como para los Claro, ateos, agnósticos, Dios, un poco. es, o sea, cosa práctica como eso, si tratas bien a los demás, la mayoría de las veces te van a tratar bien. O sea, no siempre va a ser así, obviamente, pero es la vida, ¿no? No pasa nada. Pero es, no sé, lo veo muy práctico. Estoy completamente de acuerdo con él. Ujú. Sí, sí, bueno, ya has mencionado a Gary Vee, lo dejamos ya aquí, el podcast, ya lo has mencionado, ya está hecho. Falta la idea de cada episodio, Marcos. Todavía no. Todavía no. Vale, vale. Bueno, vamos, eso, antes de las escenas, vamos a tener primero a Lisa con Homer, luego Homer con Abe, Marge también y Abe, un poco todo sobre la familia Simpson hoy, pero bueno, vamos con momento definición RAE. ¿Estás listo, Álvaro? ¿Te remangas? Me remango. Siempre listo. Vale, he buscado la definición de tratar, ¿vale? Que había muchas definiciones, tratar en cuanto a temas médicos, pero bueno, he eliminado esas. Perdona, sí, hoy el nivel de dificultad de la definición del 1 al 10, ¿cómo está hoy? Eh, Eh, siete. Iba a decir. vale. Ah,
De fácil, ¿no? De 7 de fácil, 7 de fácil. O sea, de comprensivo, digamos, un 0, nada comprensivo, 10 muy comprensivo, un 7, digamos. Ah, vale. Pero porque es muy corta, si no, bueno, Ah, digamos que un 3 en nivel de dificultad. Entonces, ¿no? eso Vale, es, vale. un 3 de dificultad. Vale, pues he cogido las dos definiciones que hacen referencia a este aspecto de tratar. Vale, la primera breve, tratar, comunicarse o relacionarse con alguien, vale, un poco simple y neutra. Y la segunda definición, proceder con una persona de determinada manera, coma, de obra o de palabra. Estas son las dos definiciones. ¿Qué te parece, Álvaro? De tratar, repito. Está bien. Ese último detalle de obra de palabras es el que sube un poco la complejidad, ¿no? Porque si no digo hasta el momento va bien, un 0 Sí, casi. sí, es el que sube un poco a complejidad, que lía un poco, pero bueno, también he querido subrayar, siempre subrayo algo y cuando son tan cortas se me pone muy difícil. Un día voy a subrayar solo una preposición. Pero bueno, esa última parte de obra o de palabra, tratar de obra o de palabra, me ha hecho pensar y creo que me gusta ese matiz de la RAE porque tratar, muchas veces pensamos a solamente cómo hablamos a los demás, o sea, de palabra, como dice la RAE, pero tanto más importante es la obra, esa, de obra, como dice la RAE, un poco refiriéndose a qué acciones tienes con ellos, qué cara les pones, cómo contestas, cumples con ellos lo que les prometes. Digamos, yo creo que con lo de obra que dice la RAE quiere decir todo eso y para mí es tan importante como hablas a los demás con la sensación que le transmites de confianza, de no juzgarles, etcétera. Más importante, diría yo, incluso, sí, sí. Sí, incluso, yo creo que incluso más, sí, sí. Vale, algo más que comentar de la definición de la RAE, hoy breve. No, 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 está bien, está bien. Sí, al final los académicos les gusta complicar las cosas, pero lo piensan bien. Sí, hombre, sí, se dedican a ello, o sea que Lo hacen les bien, sale bien. lo hacen bien, sí. Vale, pues vamos ya con la primera escena, Álvaro. ¿Estás listo? Perfecto, Sí, perfecto, sí. has visto mucho Los Simpson esta semana o no? No, no has visto Nada. nada. A ver, no los veo, hace mucho que no veo Simpson. Tengo que ponerme al día con los nuevos. Sí. Sí, sí, porque te pillo en las escenas. Esta, por ejemplo, es de la temporada 25, capítulo 14. Así que sí, Mala pinta. a ponerte al día, que si no te pillo. Bien, bien. Vale, Vale. pues un breve contexto sobre esta escena. El abuelo Abe y otros mayores de la residencia están viviendo en casa de los Simpsons porque me parece que cerraron la residencia de ancianos por algún motivo y bueno, esta es la conversación entre Homer y Lisa en el sofá de casa. Allá va. Estoy hasta el moño de esos gorrones arrugados. Se pasan la noche meando, el día gritando y después de usar el ordenador, las letras son enormes. Papá, ¿has pensado por un momento que estamos aprendiendo a cuidar de ti cuando seas mayor viendo la forma en la que tratas al abuelo? ¿Y tú has visto cómo trata? Vale, esa ha sido la escena, Álvaro, como siempre. Si te sonaba, la conocías. O sea, no me sonaba, como siempre. Y lo primero que iba a decir es que hasta la segunda parte es exactamente lo que estaba pensando. Pero bueno, sí, sí. O sea, la aclaración de Lisa al final es exactamente lo que estaba pensando. Vale, vale. Sí, sí, ¿no? Siempre, Lisa es siempre un poco de esa voz de la sabiduría, ¿no? En Los Simpson. Claro, pero estás despotricando, digamos, de los abuelos en este caso, y lo estás hablando con tu hija, que es probable que sea la que te tenga que cuidar en el futuro, entonces, ¿qué esperas que pase? Sí, sí.
En este caso, bueno, tengo preparado una pregunta de reflexión para un poco enfocarlo en casos concretos, pero bueno, ya Lisa lo dice todo, solo la escena ya, aunque no dijéramos nada más, creo que viene muy bien para reflexionar, ¿verdad? Vale, vale. Y bueno, esta escena que, bueno, tendremos un capítulo de la paternidad, bueno, quizás más de uno porque hay mucho material sobre la paternidad y también en las siguientes escenas, en el capítulo de hoy, vamos a ver concretamente respecto a las personas mayores, el trato a las personas mayores. Así que bueno, la pregunta que voy a hacer para encuadrar un poco y para que nos salgan anécdotas y experiencias personales que te puedan ayudar es la siguiente. Y es, a ver, que la tengo por ahí perdida. Vale, aquí está. Entonces, bueno, mi recomendación antes de pregunta es, primero, que pienses, tú Álvaro, y también los oyentes, piensa en alguien que te trate mal en algún aspecto concreto o que te haya tratado mal en el pasado o que haga algo que a ti no te guste. Bueno, quién es esa persona y en qué cosa te trata mal. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es cómo tratas tú a los demás en ese aspecto. ¿Vale? Voy a repetir un poco, que siempre mis preguntas dobles son un poco liosas. En la primera parte, que pienses en alguien que te trate mal o que tú consideres que te trate mal en algún ámbito. Y bueno, quién es esa persona y en qué aspecto te trata mal. Ahora comentaré yo una anécdota personal y a ti, Álvaro, si te sale también, para que ayude un poco a bajar a tierra esto. Y la segunda parte de esta pregunta es cómo tratas tú a los demás, a tu entorno, en ese ámbito que a ti te molesta de esa otra persona. Vale, Jesús. Vale, Sí, sí. esa es la pregunta doble. ¿Se entiende, Álvaro? Que siempre, como busco ahí preguntas dobles. No, pues está claro, sí. Y nada, entonces, antes de ir, bueno, con una experiencia mía concreta que pueda ayudar a centrar, quería recalcar otra vez mi pedrada de antes o también un poco lo que has comentado tú al principio, al empezar tu pincelada, Álvaro, es de que la vida en general te va a devolver lo que le das. Quizá no de la misma persona, quizá no en el tema concreto en el que tú tratas mal, a ti te van a tratar mal, pero en general te lo va a devolver, por lo que has comentado de Gary Vee, lo has explicado bien. Aquí recomiendo otros autores, bueno, un autor nuevo, Raymond Sansó, a ti te suena, ¿no? Yo creo, Álvaro. Sí, sí. Sí, que bueno, también temas de autoconocimiento y bueno, también de nuevo Sergio Fernández y Enrique Corberá, que los he mencionado, tienen material específico sobre este caso, tratar a los demás y cómo te afecta eso, entonces los recomiendo encarecidamente, especialmente el libro Taller de Amor de Raymond Sansó, que me gustó mucho. Y bueno, voy con mi anécdota concreta. Bueno, fue hace, no sé, igual sería hace un mes o algo así. Y bueno, era por la noche, me parece que era entre semana, y bueno, estaba yo en el sofá viendo el móvil y miré el WhatsApp y me di cuenta de que en todo el día no tenía prácticamente ningún WhatsApp. O sea, yo creo que me parece que era solo un WhatsApp de un grupo, pero que en el que estamos muchos y yo apenas digo nada, bueno, como si no tuviera ningún WhatsApp. Entonces me pregunté y reconozco que me sentí un poco mal, digamos, un poco como solo, digamos, en el sentido de pensar que como que nadie se acuerda de mí, digamos, tuve un poco ese pensamiento, no es que me sintiera demasiado mal, pero bueno, como que se me pasó por la cabeza el hecho de decir, joder, pues nadie me escribe, parece que nadie se acuerda de mí, digamos. Pero claro, yo reflexioné un poco sobre ello y dije, joder, yo soy una persona que en general tampoco hablo demasiado a mis amigos, familiares, conocidos, a ti, el primero, Álvaro, el hecho del día a día o
o incluso semana a semana decir qué tal, cómo estás. Entonces, digamos que ahí entendí un poco todo esto que hemos comentado de tratar a los demás y que los demás aprenden a tratarte respecto a cómo les tratas tú a ellos. Entonces, comprendí que claro, que yo no puedo esperar que yo sea una persona que en general voy un poco a mi bola, digamos, no hablo mucho constantemente, preguntar qué tal a mis conocidos y claro, no puedo esperar que a mí me traten así, digamos. Entonces, esta era un poco la anécdota y bueno, para ayudar a reflexionar a ti, Álvaro, a ver si te viene algo similar a la mente y a nuestros oyentes. Entonces, eso era lo que a mí, digamos, que me molestó o me hizo sentir un poco mal en ese momento, volviendo a la pregunta que he hecho de reflexión de quién, si alguien te ha tratado mal o en qué sentido, y la segunda persona, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo tratas tú a los demás? Entonces, claro, yo no soy una persona que tampoco hablo mucho, entonces a mí, pues digamos que no me hablaban, entonces entendí un poco eso que yo creo que no viene bien obsesionarse con, bueno, yo quiero que me hablen, entonces voy a hablar. No viene bien obsesionarse con ese punto porque seguramente no pase así y de hecho puede dar lugar a mucha decepción si quieres que una persona te hable y tú hablas a esa persona. Pero bueno, sí que quiero comentar un poco la tendencia general, el panorama de tu vida. Te van a tratar en general un poco como tú tratas a los demás, aunque no sea recomendable buscarlo en una persona sola. ¿Qué te parece todo esto, Álvaro? Interesante, interesante. Hombre, lo que estaba pensando es que al final yo creo que la clave como todo es por qué hacer las cosas, ¿no? Y también, aunque lo que estabas comentando de que la vida te va a devolver un poco lo que haces, igual no como piensas o igual menos de lo que te esperas, pero al final yo creo que las expectativas son lo que te puede arruinar un poco, entre comillas, esa devolución de la vida, si tiene sentido. Es decir, si tú escribes a alguien con la expectativa de que te responda, en lugar de porque realmente te interesa la vida de esa persona, ¿me entiendes? Y vuelvo a lo de siempre, a saber cuál es tu intención. Ya lo tengo que mencionar. Si ya está mencionado, ya podemos terminar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿me entiendes? O sea, es que es curioso porque, digamos que si tú escribes, en tu ejemplo, si tú escribes a la gente con la expectativa de que te devuelvan el favor, entre comillas, y te escriban otras veces, generalmente no va a pasar, mientras que si lo escribes porque te interesa realmente la persona, curiosamente esa persona probablemente te escriba después también, ¿sabes? O sea que, digamos que el objetivo que quieres conseguir, en lo que estás comentando, lo consigues cuando realmente te olvidas un poco de las expectativas y lo haces con la buena intención de preocuparte por esa persona, ¿no? Es un tema curioso, un poco irónico, pero es curioso. ¿Sí? Sí, No sé no, sí, sirve mucho, yo creo, porque todos, yo creo que tenemos casos parecidos al que he comentado yo y viene mucho. Por ejemplo, me surgen típicas quejas, digamos, respecto a los demás que nos vienen muchas veces, que es muy típica de no me escuchan o no me entienden, o respecto a una persona concreta, no me escuchas o no me entiendes. Entonces, yo animaría a preguntar, vale, ¿y tú escuchas a esa persona o a los demás? ¿Tú comprendes? O sea, lo de las expectativas tiene sentido, Álvaro. También dedicaremos también a las expectativas a un capítulo que da para mucho, pero eso, sobre todo, quería centrarlo un poco en eso. Aunque, aunque no tengas expectativa, imagínate que yo no tengo, me gustaría pues tener más relación o hablar más con las personas, pero sin expectativa. Entonces, digamos que, bueno, me pongo a hablar con los demás, a interesarme de verdad, digamos que no tengo expectativas. Imagínate que no tengo expectativas. Yo creo que sería interesante el plantearte de que, bueno, si quieres hablar más con las personas, pues bueno, interésate tú más. Si quieres que se interesen por ti, interésate tú
no sea por esa persona o tanto por esa persona como por otra persona. O si tu queja general, digamos, es que las personas no te entienden, pues intenta hacer esfuerzo no con esa persona, sino con las demás, por entender. Entonces, este principio que hemos comentado de que al final te va a volver lo que das en la vida, sabes, sin expectativas respecto a esa persona, yo creo que es mi recomendación, porque lo que dices, eso te puede dar frustración, decepción, etcétera, pero un poco con esa idea de lo que quieras tú recibir, digamos, darlo tú, aunque no sea a esa persona, sino a otras personas, a que te vuelva. Claro. Sí, hombre, sí, las expectativas es como el paso extra ya después, digamos, pero al final la idea básica y más práctica, digamos, es esa, que si tú quieres que te escuchen, pues escucha tú más. Si tú quieres que te escriban, pues escribe tú más, ¿me entiendes? Y como dices, o sea, a esa persona concreta, obviamente, pero digamos que otras personas van a observar tu forma de ser, tu comportamiento. Entonces, la consecuencia también va a ser que otra persona diferente te escriba más porque ve que te preocupas por la gente, ¿sabes? Por ejemplo. Es que es más práctico, ¿no? Y volviendo otra idea de Gary Vee, que dice que en cualquier tipo de relación humana, si tú das más de lo que recibes, es decir, él dice, si tú das el 51%, te va a ir bien en esa relación, ¿sabes? Sí, un poco como que deberíamos buscar entregar valor, ya sea de ser alegre, de darle información que le pueda ayudar, ¿no? Más que tener la expectativa de tú recibir, ¿no? De esa persona, digamos. Es que la magia, entre comillas, de esa idea es que tú te vas a sentir mejor también, ¿sabes? Sí, sí. Al tener mejores relaciones, al preocuparte por los demás, tú te vas a sentir mejor. Un poco en la línea de lo que comentaba el episodio anterior con lo de crear vídeos de YouTube simplemente para ayudar a la gente, ¿sabes? Que no es ya que estés ayudando a la gente y eso en términos de karma te pueda volver, sino que en el momento mismo tú te estás sintiendo mejor y eso es impagable. O sea, que hay hasta una pequeña parte individualista, si quieres, ¿sabes? No, sí, sí, pero exacto, no hemos hablado de ello, pero es lo más importante de, como siempre, el motivo, como lo has dicho antes, el por qué haces eso, el motivo por lo que lo haces y si es genuino, si es de verdad de interés por los demás, te vas a sentir bien y cada vez te vas a sentir mejor al ayudar más a los demás, al tratarlos mejor, con más respeto, etcétera. Exacto. Sí, yo lo que quería comentar después no es una anécdota, es una idea de lo contrario, o sea, de una persona que, o sea, es un amigo español aquí en Cracovia, que es de Granada, que es una persona increíble, o sea, la típica persona de la que da gusto estar al lado suyo, que trata muy bien a los demás, alegre, ¿sabes? Y estaba pensando en cómo me siento yo cuando, si esa persona me escribe o yo le escribo, o sea, independientemente del plan, o sea, es que casi me puede proponer un plan de algo que no me guste y me apetece ir solo por estar con él, ¿sabes? Estoy exagerando con lo del plan, ¿no? Pero, es decir, o sea, lo estaba pensando, esa sensación que noto cuando hablo con él, cuando hay algún plan con él, que es que prácticamente me da igual el tipo de plan que sea, que me dan ganas de ir por él, ¿sabes? Porque por lo a gusto que estoy. Si te propone hacer una excursión de andar 8 horas también. Me lo pienso. Claro, sí, sí. ¿Sabes? O sea, que al final es lo que te digo, y no es solo por cómo me trata a mí, ¿sabes? Es que eso es lo que digo, que al final no engañas a nadie, ¿sabes? El fingir las cosas y tal, no engañas a nadie, si eso se ve. O sea, no es ya cómo me trata a mí, si es que lo veo como trata a la gente, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Es que siempre que me escribe, propone algún plan, me apetece. Incluso me apetece a mí proponerle planes más que a cualquier otra persona por eso, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que todos podemos pensar en una persona así en nuestra vida, todos tenemos a alguien así de ese caso y del contrario también, por lo positivo o por lo negativo.
Yo, por ejemplo, me viene a la mente un caso, claro, que has comentado, uno de mis antiguos jefes, por ejemplo, que eh, me trataba, sobre todo al principio, luego ya hubo algún encontronazo y no tanto, pero bueno, al principio, pues eso, me trataba muy bien, a mí, tanto a mí como a algún empleado también, pues digamos, dar piropos, decir que lo has hecho genial, dar muchas facilidades, te ayudo en esto, en lo otro, pero luego con clientes, bueno, alumnos, padres, que es una empresa formativa, pues exigía mucho o digamos que, bueno, no los trataba bien o si querían dejar de la formación, pues como que les insistía mucho, eh, les presionaba, bueno, que veía que no los trataba bien y algún empleado también. Y claro, viene bien lo que has dicho porque yo, si solo me fijara en cómo me trata a mí, estaría tranquilo, diría, joder, me apetece estar con esta persona. Pero ya desde ese momento yo decía, no, hay algo que no me cuadra, aunque a mí me trate bien, antes, antes o después, si trata a los otros así, antes o después me va a tocar a mí y es lo que pasó después, que me toca a mí, que también me presionaba, algún chantaje emocional, etcétera. Exacto, lo que decía de que no puede, o sea, al final se descubre el pastel, digamos, o sea, que no se pueden fingir las cosas, o sea, porque si a ti te está tratando de maravilla, pero ves cosas dudosas en otras relaciones, al final, sin darte cuenta, piensas que te está tratando bien, pero porque las cosas van bien. Cuando algo vaya mal, puedes esperar ya la tormenta, ¿no? Digamos. Mm. Sí, sí, Es que eso se nota, que no engañas a nadie, que es que no. sí, sí. Eso es, Puedes engañar a la gente durante X periodo, pero al final es que no engañas a nadie, con esto y con nada. Es que es... sí, sí, es buena moraleja con la que hemos terminado. Y bueno, Mm. me sale el refrán popular también de haz el bien y no mires a quién, ¿no? Que rima. Ah, me gusta ese. Sí, no te lo Mira que sabía. soy crítico yo con los refranes, ¿eh? Pero este me gusta. Sí, haz el bien y no mires a quién. Ala, eso que te llevas. No, no, me gusta, porque hay algunos refranes que son dudosillos, pero ese me gusta. Vale, vale. Me lo compras, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vamos con la siguiente, Álvaro, siguiente escena. Perfecto. También de la familia Simpson. eh, Homer está llegando a casa con Marge y bueno, suena el teléfono y esto pasa. Bueno, de hecho es el mismo capítulo que hemos visto antes, el mismo capítulo, pero antes, digamos, cuando antes de que los señores vayan a casa de los Simpson. Bueno, esto es lo que... Sí, Una escena anterior, ¿no? exacto, esto es lo que sucede. Si es urgente, volverán a llamar. Mamá, papá, la residencia se ha quedado sin licencia y el abuelo no tiene a dónde ir. ¡Oh! ¡Oh! Ese hombre es incapaz de recordar nada salvo nuestro teléfono. Vale, pues sí, eso es lo que había pasado. Así se desarrolla el capítulo entonces, que se había quedado sin licencia en la residencia. ¿Te sonaba algo y algo que comentar así de primeras de esto? No me sonaba nada. Y de comentarme, sí, lo primero que me ha venido a la cabeza es a ver cómo lo digo, o sea, esa frase de Homer al final que o sea, solo nos vale lo que nos interesa de cada persona, ¿no? Sí, sí. Un poco Homer siempre es la voz de la no sabiduría, digamos, en oposición a Lisa de la sabiduría. Vale, pues la pregunta que quería hacer respecto a este tema, respecto a esta escena, para continuar con esa pregunta central del tema de hoy, de cómo tratamos a los demás y qué consecuencias tiene en nuestra vida. Pues bueno, la pregunta específica ahora
para poder hablar de anécdotas personales y ayudarte a centrar este tema y a bajarlo a tierra, es, ¿tratas con respeto a las personas mayores? Vamos a centrarlo en las personas mayores y luego quizás extrapolaremos. ¿Tratas con respecto a las personas mayores y qué relación tienes con ellos? ¿Es una relación de igual a igual o es una relación muy típica de yo valgo y tú eres un estorbo? O yo lo sé todo y tú no sabes nada, ¿vale? Esa es la pregunta. Y ya creo que es triple la pregunta. Por lo menos, sí. Por lo menos, sí. Entonces eso, sí, cómo tratas a las personas mayores y sobre todo qué relación tanto consciente como inconsciente tienes con las personas mayores o percibes que hay en tu entorno, de igual a igual o de estorbas, digamos, o yo sé hacer las cosas y tú no. Yo importo, tú estorbas. Entonces, respecto a esto, bueno, algo que comentar, Álvaro, que te venga ya para que no pierdas el hilo, tú que tienes desventaja o sigo. No, sí, sí, me vienen ideas, sí, sí. Vale. No, pero relacionadas con el tema ese que comentábamos antes de karma, entre comillas, ¿sí? Sí, sí. Que es que, o sea, hay una cosa que me fascina, por decir alguna palabra, que es que, o sea, lo que comentabas en la primera escena, de que la forma en que tratas a los mayores, has pensado si puede ser la forma en que tus hijos te traten en el futuro, lo primero, pero lo que me fascina es que incluso funciona al revés. Es decir, un ejemplo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño de situaciones en el colegio o en casa que no te gustaban, cómo te trataban, ¿sabes? No, ninguno. Lo que me fascina es que luego la gente, cuando se convierte en padre, digamos, en madre o en persona adulta, repite las mismas cosas con los hijos o alumnos. ¿Sabes? Sí, Es como... me viene un ejemplo, o vas a decir tú. No, o sea, no es ningún ejemplo concreto. Espera, mira, que te va a gustar. El típico ejemplo de que antes de niño te decían, ibas paseando por la calle con tu padre, tu madre y te decía tu padre, tu madre, venga, pero dile algo, o hombre, no recuerdas, no sabes cómo se llama, o Sí. venga, dile algo, que tú te quedas así un poco avergonzado. Yo creo que ahora me fijo ahora y es que se sigue dando a las personas que tienen hijos o cuando vienen, yo trabajo con niños, doy clases de idiomas y es que sigue pasando lo mismo. Un poco eso, ¿no? Lo que querías. Sí, perfecto. Encima, eso, a mí que era bastante tímido de pequeño, me pasaba mucho de eso, de que se encuentra, o sea, vas con tus padres y se encuentran a un amigo o a un familiar o en situaciones de ese estilo, ¿no? Tú estás ahí callado porque no quieres decir nada. Yo era muy tímido y, y cualquiera de las personas, dile algo, en este caso tus padres, ¿no? Pero dile algo, no dices nada, no dices nada. Y luego tú te conviertes en el padre y repites lo mismo con tu hijo, sabiendo que cuando eras pequeño te ponía de los nervios eso. Pero a ver, eso es lo que me fascina, es como con efecto retroactivo, ¿sabes? Que me jodieron, no sé si me jodieron a mí, ahora es mi turno, ¿sabes? No. Sí, es una cosa... Igual es vengativo. Está un poco relacionado con que digamos que está percibido que es esa franja de la población la que es la productiva, en su momento álgido, ¿sabes? Eso es, sí. Digamos como que vemos a los niños como gente que no está preparada todavía y los jubilados, los ancianos como gente que ya ha pasado su momento, ¿sabes? Sí. Entonces, es algo que es que te vuelve por todos lados, ¿sabes? O sea, al final, la forma como tú tratas a la gente o es a posteriori, como en el ejemplo de Homer y Lisa, o de alguna forma es que... Sí, eso. Es que no engañas a nadie, es que de una forma u otra te va a volver. Sí. Voy, ¿te parece con esta anécdota, Álvaro? Bueno, anécdota, historieta y bueno, que la moraleja va a ser la misma también, que todo te vuelve, es un poco el tema central que queríamos decir. Vale, entonces, sí, al final yo percibo en el trato de las personas mayores en mi entorno
todos los percibimos, esos comentarios, nosotros que no tenemos que cuidar, no cuidamos a personas mayores, pero la gente que lo hace, frases que suele soltar del tipo, es que me tengo que quedar a cuidar con esta persona, es que tengo que visitarla o hacer esto por él o por ella. Es que no deja de hacer esto todo el día o de quejarse todo el día, o sea, siempre con esa, dejando caer esa sensación, lo que dice, de estorbo, de que yo soy Una el carga, núcleo productivo, carga, como una carga, sí, sí. una carga. Y claro, quiero ejemplificarlo de que al final te vuelve y muy rápidamente con este caso, con un caso mío que me pasó, que como digo, yo es un poco diferente, bueno, no he cuidado a personas mayores constantemente, etcétera, pero aún así sé que tengo un poco esa creencia, o tenía un poco esa creencia de que, digamos que si ya no te vales por ti mismo del todo, si eres mayor, como que no sirves tanto, o eres una carga. Y esto me pasó porque, bueno, a mí me gusta jugar al fútbol y hace unas semanas que volví a jugar al fútbol desde hace mucho tiempo, acabé cojeando un partido porque me dolía la rodilla y bastante, de hecho, y jugué por la mañana, por la tarde, pues apenas podía andar, casi no podía doblar la rodilla y pasé, bueno, una tarde mala porque claro, se me vinieron a la cabeza muchas cosas. Yo necesito el coche para trabajar un par de días, no todos los días, pero un par de días, y bueno, se me vino a la mente la idea de ser un estorbo, de ser una carga para quien me tenga que ayudar a hacer las cosas, y eso me abrumó mucho el hecho de decir, "Buah, voy a pertenecer, digamos, al grupo ese de estorbo, el que yo creo que es un estorbo". Entonces me vino muy bien para reflexionar y de cara al futuro, pues yo creo que me va a ayudar a eliminar un poco esa creencia y a pensar que nadie es un estorbo, de que no soy yo productivo y los otros improductivos, o de que yo por estar una semana sin hacer cosas productivas para la sociedad, una semana, un mes o lo que sea, voy a ser peor persona, que es un poco esa creencia. Entonces al final es la moraleja con la que quería terminar, que al final todo te vuelve. Entonces, tanto el trato a los demás como las creencias que tenemos internas de que las personas son un estorbo, porque esto yo creo que viene bien para rascar un poco, porque yo creía que no, o sea, no trato a los demás como si fueran un estorbo, a nadie, pero la creencia estaba en mí, estaba un poco en mí al sentirme tan mal, pensando en la posibilidad de yo ser un estorbo, un estorbo. Qué Por bonito. cierto, estoy bien, Álvaro, que igual ni lo sabías porque es que fue una Sí, tarde, sí, sí, sí. no sé qué fue, que fue Sí. una tarde y ya Nada, ni te lo conté porque se me pasó al día siguiente. No, por eso, que igual estás ya, pasando, pero si estás, te lo digo porque igual si jugaste el fin de semana pasado, por eso te lo digo. no, 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 me sonaba de haberlo comentado con los papás o algo, sí, sí. No, no, que es, pues llevarías mucho tiempo sin jugar, yo qué sé, algún golpecillo. No, estaba pensando que es interesante desde el punto de vista de la empatía también, porque al final, en tu caso, de forma temporal, pero empezaste a pensar de, durante unos días o una semana voy a necesitar ayuda para hacer algunas de las cosas que normalmente hago, o sea, voy a perder un poco esa independencia, ¿no? Y digamos que te viste mentalmente en esa posición de la persona anciana, por ejemplo, Sí. aunque fuese de forma temporal, dijiste, ¿sabes? La forma en la que les tratamos a ellos, o sea, te viste como en esa situación de que tú ibas a ser esa persona, ¿no? Durante una semana. Y no te gustó mucho la sensación. Claro, eso es, sí, sí. Respecto a la empatía, también sí sirvió mucho. Sí, porque por cierto, respecto a la empatía y ahondando un poco más en las personas mayores, serán las dos últimas escenas que veremos, que son dos escenas muy similares después de esto. Pero bueno, alguna anécdota o así, historia que te venga, ya te digo, a ti personal o en general, Sí, de lo sí, que percibes, como decía yo, de las frases estas de que son un estorbo. Sí.
Ah, sí, no, iba a decir, comentar lo de que tú tenías la creencia, aunque sea de forma subconsciente, porque al final es lo que has visto en el día a día durante toda tu vida, ¿no? La forma en la que se trata a esas personas. Mm. Sí, sí. Pero creo que tenía otra idea, pero se me ha ido. Mm. No. Vale, no pasa nada. Repito sobre todo para recordar, para ayudar la pregunta de reflexión sobre esta escena de Homer que hemos visto, que se queja de que el abuelo Simpson no recuerda nada salvo su número. Y bueno, tú me interrumpes cuando te venga ya, Loro. Me viene. Era eso, cómo tratas a las personas mayores y sobre todo qué relación tienes con ellos, si es una relación de igual a igual o tú te crees, es eso, el miembro productivo, el miembro que importa y las personas mayores son un estorbo. Y eso, decimos personas mayores, como podemos decir, pues eso, las personas que no se valen por sí mismas, tanto las personas mayores como los niños también. Y eso puede ser muchas veces al revés. Igual hay culturas, no conozco muchas culturas más allá de la europea, pero quizás que de lo contrario, de que se venera mucho a las personas mayores como que lo saben todo y yo no. O sea, que puede ser, al final es, yo creo un poco eso, de el creer que tú sabes, importas más que otra persona o que eres mejor persona que otra o peor persona que otra. Sí. Sí, estaba pensando en eso de las culturas que dices. Yo creo que he visto alguna vez los típicos ejemplos de ejercicios de dilemas morales, digamos, el típico este del tranvía, de que si lo puedes desviar para matar a 5 personas en lugar de una, no me acuerdo cómo era eso. Sí, sí, sí. En la cultura occidental en general tendemos a pensar, pues mejor dejar vivir a la persona joven porque tiene la vida por delante, mientras que yo creo que en algunas culturas orientales, por ejemplo, la idea es la contraria desde el punto de vista de que la persona mayor tiene más experiencia, tiene más sabiduría y puede contribuir más a mejorar el mundo porque puede transmitir esa sabiduría, ¿sabes? O sea que nunca sabes. Realmente, o sea que incluso hay diferencias culturales, ¿no? Pero la idea que estaba pensando antes, que me ha venido, Muy bien. que es una situación que también me parece interesante, como la que decía antes de perpetuar lo de cómo tratas a los niños, de la forma que te tratarán a ti, y que también vale para lo que estamos comentando durante todo el episodio de que las cosas te vuelven. Y es que me fascina también que la gente cuando se casa, o cuando, bueno, se casa, otro episodio, cuando tiene una pareja, encuentra una pareja, empieza a vivir con ellos, exacto, como que, digamos, ese contexto, ¿sí? Que quiere vivir con esa persona el resto de su vida, digamos. Sí. Me fascina la idea de que cuando la madre o el padre de uno de los dos, ya por edad tiene algún problema, etcétera, hay que cuidar de él o de ella. Me fascina la idea de que cuando una persona se casa o empieza a ir con otra, o sea, es que ni siquiera entra remotamente en su cabeza que no te estás casando solo con esa persona. Quiero decir, que en un futuro es probable que tengas que cuidar de la madre de esa persona, ¿sabes? O del padre. Entonces, y es como, lo veo mucho que cuando no hay ese parentesco directo, o sea, en este caso, si es la madre de la madre, por ejemplo, pues la madre tiene el parentesco directo con la madre que tiene que cuidar y la cuida a gusto, etc. Pero el padre es como una carga mayor, ¿sabes? Sí, sí. Hombre, entiendo que no quieras a esa persona como la quiere su hija, obviamente, pero es como esa forma de escurrir el bulto, o sea, no sé cómo explicarlo con palabras, como que veo muchas quejas, sobre todo, en ese sentido, cuando es algo que sabías que podría pasar. Cuando te casas con otra persona, o sea, esa persona tiene familia, esa persona tiene unos padres que igual tienes que cuidar, ¿sabes? Y si realmente quieres estar con esa persona, pues igual tienes que ayudarle a cuidarlas, ¿no? ¿Me Sí, entiendes? cuidar a Y que los al final vuelve a lo mismo de que, claro, si tú te desentiendes
no cuidas de los demás, etcétera, ¿qué puedes esperar que te pase en el futuro cuando, por ejemplo, tus hijos están viendo cómo tratas a tu suegro o suegra? Sí, ¿Entiendes? sí, volviendo a la escena Volver a lo primera. mismo. Es un ejemplo que también no sé si lo he explicado bien, pero que me fascina también, ¿sabes? Sí, sí, se entiende y todo viene un poco a la misma idea central, ¿no? Que es lo que decimos, de que todo te va a volver, de cómo tratas a los demás y por ejemplo, la anécdota que he comentado yo de cuando me veía lesionado y siendo una carga. Si percibes a los demás con una carga, aunque no los trates explícitamente como eres una carga, que se lo digas con esas palabras, pero digamos que los demás te van a percibir a ti como una carga, porque es lo que han visto a tu alrededor, como hemos comentado, no por karma, sino es por lo que transmites. Sí, sí, de forma práctica. Al final, si durante toda tu vida tú has estado ayudando a la gente, siendo buena persona, preocupándote, nunca sabes, por supuesto, pero por estadística, digamos que la gente va a tender a tratarte mejor cuando tú no seas tan productivo, entre comillas, como esa edad adulta, ¿no? Sí, Digámoslo sí, así. exacto, aunque no sea una persona concreta, en un momento concreto, pero en general, exacto, la gran Eso mayoría. es. Vale, vamos con van a ser las dos últimas escenas que las voy a poner seguidas porque son muy, muy similares y aquí te van a hacer reír, Álvaro, tienen toque así de hacernos ver la hipocresía de los adultos, o sea que sé que te gustan. Vale. A ver, si no me río, me has puesto las expectativas muy altas. Ya, igual te las he puesto a ti y a los oyentes muy altas. Claro, Y me conoces bien, seguro que sí. sí, sí, pues las dos escenas son estas. Pues la primera escena, Álvaro y oyente, tendremos están Marge y Homer en la residencia de ancianos y ahora veremos lo que dice. Eso en la primera escena y en la segunda está Homer conduciendo el coche por la ciudad de Springfield y está solo con Maggie y tienen una conversación y aparece el abuelo Simpson de fondo. Vale, pues esas son las dos escenas. Con Maggie, con Marge. Con Maggie, sí, Maggie. Unilateral, Como la conversación. La conversación. Sí. Vale. Hablando con Maggie, hablando del... Claro, eso me extrañaba. Vale. Vale, pues vamos con las dos heridas. ¿Crees que está bien que los dejemos aquí? Marge, si algo hacemos siempre es dejarlos aquí. Ay, pues creo que deberíamos hacer algo más. Podemos ir a ver a tu madre, si eso. No, tienes razón, vamos a casa. ¿Te ha gustado, eh? Sonrisilla. Vamos con la segunda. Bueno, Maggie, ¿qué hacemos mientras mamá ensaya? El canódromo está cerrado. Podéis venir a verme. No te he oído. Bueno. Bueno, ese que ha hablado al final ha sido su padre, el abuelo Simpson. Han pasado por la residencia. Si los que no estén viendo se puede suponer, pero eso es lo que sucede. Que te sonaban temporada 27 y 30, Álvaro. O sea que aquí también te pillo, ¿no? Ninguno. Ninguno. Vale, pues sí, algo que te venga sobre esto antes de que haga yo la pregunta para reflexionar y para dar pie a tengo una idea al final que quiero comentar, pero no está relacionada específicamente con estas escenas. Pero adelante con la pregunta y luego comento mi reflexión final. Muy bien, apúntatela, que no se te olvide. Apúntatela que no se te olvide. Tranquilo. Vale, entonces, aparte de la hipocresía que da a entender la primera escena, obviamente, de Marge, que dice, no, a mi madre no. La pregunta que quería hacer es, ¿por qué visitas a las personas mayores? A tus padres, tus abuelos, tíos, etcétera. Y recalco lo del por qué. ¿Solo por pena, por sentirte tú bien?
vas con ganas, lo haces por empatía. ¿Por qué? Me gustaría invitarte a eso, a reflexionar por qué visitas a los demás. Y mi idea es un poco que yo creo que visitar, que muchas veces percibo que es solo por pena, visitar a una persona solo por pena, sin tener ninguna gana, eso al final creo que puede conllevar resentimiento y puede producir resentimiento en el largo plazo. Entonces, porque comento en mi caso y para que se entienda un poco esta idea y esta conclusión a la que he llegado. En nuestro caso, mi hermano y yo tenemos, bueno, solo una abuela ya viva y en mi caso en concreto no, no es el motivo visitarla por pena, digamos, o sea, al menos no solo. Bueno, la visito porque, bueno, primero disfruto de su compañía, con sus 102 años es una persona divertida. También me gusta escuchar pues, las historias del pasado y un poco cómo era la vida, aunque no cuenta mucho, hay que preguntarle mucho, cómo la trataban, las presiones familiares y todo eso. Y bueno, que también es una persona alegre y me gusta estar por ella y con ella y un poco también por empatía, lo que hemos comentado, lo que he comentado en el caso anterior, que me ayudó bueno, a potenciar, digamos, mi empatía cuando me vi lesionado, casos en los que te ves lesionado, que te ves que no vas a valer y bueno, te pones en su lugar. Entonces, percibo que muchas veces se visita a personas mayores o, bueno, aunque no sean mayores, a personas solo por pena o que están solas, aunque no sean mayores. Entonces yo animaría bueno, primero preguntarte por qué, si es solo por pena y si es así, intentar buscar otro motivo, por ejemplo, de empatía, porque si tú estuvieras en ese lugar, pues te gustaría que te visitaran, por, bueno, pasar un buen rato, intentar buscar una actividad que os pueda gustar a los dos, porque yo creo que, al menos lo que he percibido en mí, cuando haces algo solo sin querer, sin que tú quieras ir, absolutamente o por pena o solo porque si no vas te vas a sentir mal, eso te va a llevar a resentimiento en el corto, medio o largo plazo. Por cumplir. Por cumplir, sí, exacto, no me sale por cumplir. Entonces, bueno, algo sí que te venga sobre esta idea, Álvaro, sobre la pregunta de... Sí. Hombre, lo primero que decías de la abuela, sí, yo creo que sí, o sea, objetivamente, si hay alguien que realmente va porque le preocupa, eres tú. O sea, no sé si hay mucha gente en la familia que lo haga tan a gusto como tú. Lo que yo veo, ¿sabes? Solo lo dices porque nos están escuchando. No sé. No, no. No, la verdad. Sí, sí. Y después, la reflexión que tenía está relacionada un poco. Y es que vuelvo a lo que comento en todos los episodios, pero creo que va a ayudar porque, o sea, está relacionada con tu pregunta, si vas a visitar a esta persona o... Hay muchas situaciones de ese tipo, ¿no? Al final, con mayores o no, o haces un regalo, ¿por qué lo haces, no? Al final, preguntarse el por qué. Y muchas veces el por qué es lo que dices, pues por pena o por cumplir, o realmente no lo quieres hacer. Y creo que es importante también, o sea, lo primero es darse cuenta de por qué lo haces, pero después, una vez que te das cuenta de por qué lo haces y ves que no es realmente la mejor de las razones, o sea, creo que también es importante hablar de que no pasa nada desde el punto, o sea, de que tampoco tienes que ser excesivamente crítico contigo mismo, contigo misma, porque al final, o sea, es un hábito de mucho tiempo, son costumbres que ves en el día a día, nadie es perfecto, todos cometemos errores y no pasa absolutamente nada, sino que yo creo que digamos que el darte cuenta es como, como la estructura principal que te va a llevar o los cimientos que te van a llevar a prestar más atención a por qué hacer las cosas, y una vez que sabes que lo haces, en este caso por pena, por ejemplo, pues tampoco martirizarte y pensar que eres una mala persona por hacerlo, sino darte cuenta que lo haces por eso, como decías tú, intentar buscar una razón un poco más, no sé cuál es la palabra correcta aquí. Sí, no, pero con la que
que te sientas, digamos, que lo hagas Pues, te porque sientas quieras mejor, tú, sí. porque quieras tú, digamos, y no solo por... eh, Sí, una razón con la que tú te sientas mejor. Que esto es a lo que volvía, a lo que vuelvo en todos los episodios, de que tú realmente dentro de ti sabes por qué lo haces, y cuando lo haces por razones más nobles, entre comillas, tú lo sabes también porque te sientes mejor, lo puedes notar dentro, ¿sabes? sí, sí. Aunque, aunque desde fuera parezca el mismo ejercicio, ir a visitar a una persona por una razón o por otra, aunque físicamente hagas lo mismo, dentro tú sabes realmente por qué lo haces, ¿no? Pero creo que es importante lo que decía, el pensar que, o sea, en este proceso de autoconocimiento ya te estás dando cuenta de las razones y vas a ir mejorando y utilizando razones más nobles, como decía, o que te van a llenar más, porque si no también puedes caer en el otro extremo de también fustigarte demasiado a ti mismo, porque al final, por costumbre, por hábitos, hay muchas situaciones en las que haces cosas por razones no especialmente nobles, como decía. Entonces, tampoco creo que sea positivo el ponerte demasiado peso encima, ¿sabes? El ser demasiado crítico contigo mismo, porque al final muchas de las cosas son consecuencias, eh, consecuencia de pues toda una vida haciendo cosas de una manera, de nunca plantearte por qué hacer las cosas, ¿sabes? O sea, que es normal, me refiero, que no hace de ti una peor persona, ¿sabes? Eso es lo que me refiero. Sí, sí, no, se entiende. Y es lo que hemos comentado en... Perdón. Sí, sí, Es termina, como termina. el primer paso para seguir mejorando, creciendo como persona y sentirte mejor contigo mismo. Ahí está, el final que quería decir. Sí, sí. No, muy bien. Iba a decir que es un poco lo que hemos comentado también en los episodios anteriores, que eso, este viaje del autoconocimiento siempre tiene la intención de ayudarnos a saber dónde queremos ir en nuestra vida, en cada tema de los que vemos, de cómo tratar a los demás, de que no nos afecte lo que dicen los demás, pero no, solo, no por martirizarnos. Y el hecho de darme cuenta, me conozco a mí mismo, me autoconozco, me doy cuenta de que no soy empático, de que pienso que los demás son un estorbo, de que me afecta lo que piensen los demás, para martirizarme y decir soy idiota o soy una mala persona, sino para intentar cambiarlo, cambiar las creencias y probablemente los actos, o no, como hemos visto, podemos hacer lo mismo, pero ya desde, desde otro nivel de conciencia, podríamos llamar, con otras motivaciones Ujú. con las que nos sintamos más auténticos, más coherentes con nuestras ideas, digamos, nuestras creencias. Claro. Sí, Y porque, perdona, sí, porque no, al no, no, final, no iba a... cuando te das cuenta de las cosas y empiezas a hacer ligeros cambios, pues igual la forma de relacionarse no es perfecta todavía, ¿no? Aunque, ¿qué es perfecto, no? Pues eso es otro debate. Sí, Pero sí, otro día. no es tan perfecta todavía, ¿no? Pero yo creo que al ser consciente e intentar mejorarlo estás contribuyendo a tú sentirte mejor, a unas mejores relaciones más reales, más, ¿sabes? O sea que siempre se puede seguir mejorando, pero ya ese primer paso, digamos que ya te va a llevar a sentirte mejor, a tener relaciones más auténticas, ¿me entiendes? Sí, sí, y sobre todo, sí, llamada de tranquilidad, si estás comenzando en este mundo de autoconocimiento a plantearte cada vez más creencias, que yo no sé si a ti también te pasa, Álvaro, que muchos momentos tienes el momento de decir, joder, es que he sido idiota en esto, ¿cómo he podido tener esta creencia? ¿Cómo he podido, yo qué sé, pensar que las personas mayores son un estorbo o el que no se vale por sí mismo es un estorbo? Sí, sí, es probable que tengas momentos así de fustigarte a ti mismo, pero bueno, comprendiéndote y al final esos momentos pasarán y todo eso te va a ayudar a llegar al punto en el que quieres, a ser más feliz, más auténtico, aunque tengas que pasar por pequeños, eh, digamos, emociones negativas. Sí, sí, sí. Al final es, no sé qué iba a decir. Ah, se me ha ido el hilo. No pasa nada. Vamos No, no, recapitulando. Dime, dime. no, sí, 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 ya lo tengo. Que es Dilo. que, o sea, o sea, tengo la idea, pero hay una parte que se me ha ido completamente. Espera.
que ya la tengo. No, sí, quería decir lo de fustigarte y eso. Digamos que al final, a ver cómo lo digo. Sí, como sentir culpa por tener un pensamiento, ¿no? Sentir culpa por hacer algo de una manera. Que al final, digamos, volvemos a lo de que a la mente le encanta jugar contigo, ¿me entiendes? Y jugarte esas malas pasadas. Entonces, al final, todo se reduce nuevamente a disociarte un poco y observar los pensamientos, ¿me entiendes? Entonces, si tú te sientes mal por una de esas situaciones que decías, eso es un truco de tu mente, un juego de tu mente. Entonces, si te lo crees, digamos, pues sientes la reacción negativa y te sientes mal. Pero si observas que en tu mente se está produciendo ese pensamiento, digamos que coges un poco de distancia y ves que simplemente es una consecuencia de cómo funciona la mente, ¿sabes? Y de tu educación, circunstancias, etcétera, ¿no? Que no es realmente tu personalidad quien tú eres de verdad, ¿sabes? Que no eres una peor persona por tener ese pensamiento. Sí, tomar esa distancia yo creo que ayuda en todos los casos, porque bueno, ya lo hemos repetido también, eso es uno de tus mantras también, pero sí, creo que ayuda. Personalmente es el que más me ayuda, porque, o sea, malos, entre comillas, malos pensamientos de nosotros mismos, de otras personas, la mente funciona así, o sea, es que lo hace constantemente. Pero lo que te lleva a romper el patrón ese, digamos, es observarlo y decirte, vale, esto es la mente que está jugando su juego, que siga, ¿sabes? Sí. Es la única forma, yo creo, de romperlo. Porque si no es con una cosa, te salta con otra. O, ¿sabes? Te vuelve loco. Sí, un monoloco, como llaman algunos. Claro, si te crees que ese eres tú, que tu mente eres tú, eres un ser despreciable. ¿Me entiendes? Exagerando, pero ¿me entiendes? ¿No? Sí, pero es un poco tu condicionamiento, todas las creencias que te vienen de la sociedad, la familia, etcétera. Lo que ves a tu alrededor, muchas cosas Sí. de las que realmente no tienes control. Claro. Sí. Incluso siglos de nivel de conciencia, ¿sabes? Sí. Evolución humana, bueno, muchas cosas. Muy complejo, muy complejo. Sí. Vale, pues nada, vamos a ir recapitulando ya con lo que hemos visto hasta ahora. Ya vamos a ponerle fin al episodio con las últimas reflexiones. Bueno, eso, recapitulando la pregunta general de reflexión para que quería que nos acompañara durante todo el episodio y que ahora repito, era ¿cómo tratas a los demás? Que Álvaro, al principio has dicho bien, yo muy bien, pero bueno, ya hemos dicho los dos que bien, pero hemos rascado y han salido cosas, ¿verdad? Han salido cositas. Dependiendo del interés, bien, ¿no? Sí. Esa era la pregunta doble de cómo tratas a los demás y cómo te tratan a ti los demás. Eso, todos pensamos que bien, que tratamos mejor de lo que nos tratan, pero bueno, quizás no es así y quizás, bueno, hemos podido a través de diferentes anécdotas ver que en general esa idea central de que la gente te va a tratar a ti o vas a recibir en la vida el trato que tú des a los demás. Hemos tenido esas preguntas concretas que repito, las de concretamente que pueden, estas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar y a bajar esto a tierra, que son, pues eso, quién te trata mal o en qué aspecto y cómo tratas tú a los demás para reflexionar. El ejemplo que he puesto yo del WhatsApp que nadie me hablaba, etcétera. Bueno, quejas típicas también animamos a reflexionar. Hemos comentado algunas. ¿Qué quejas típicas tienes de no me escuchan, no me entienden, etcétera? Y eso, invitamos a plantearte y a tratar tú de esa manera que quieres que te traten. ¿Sí, Álvaro? ¿Querías decir algo? No, la pregunta principal que decías, que al principio que te tratan peor de lo que tú tratas a la gente, pero la mayoría de los casos probablemente es mentira, es tu mente simplemente Sí. jugando contigo otra vez. Y es que aunque fuese verdad, ¿qué más da? Es decir, que al final la parte que tú puedes controlar es cómo tratas tú a los demás. Sí, eso es.
realmente no lo puedes controlar. Obviamente, la forma en la que tú tratas a los demás va a repercutir después en cómo eres tratado, como hemos dicho durante todo el episodio, pero es una parte que no puedes controlar, ¿entiendes? Entonces, controla la parte que tú puedes controlar, aunque objetivamente hubiese una forma de estudiarlo y la gente te trata peor, Sí, sí, sí. primero, porque no lo puedes controlar, y segundo, lo que decía, que cuando tú tratas mejor a la gente, tú te sientes mejor también. Sí. Sobre todo con ese objetivo, ¿no? De sentirte tú mejor, porque tratas a los demás sin expectativas. Aunque sabemos que la consecuencia normal, como tu amigo de Granada, que él trata bien a los demás, la consecuencia es que tú y la gente de su entorno va a querer pasar tiempo con él, hacer planes, etcétera, va a ser la consecuencia, pero intentar sin expectativas, que es lo que puede que nos llega a frustrar, digamos, ¿no? Si ponemos expectativas, parece que estamos recomendando vale, trata bien y mira, a ver, la semana que viene haz un Excel y a ver si te han tratado bien a ti también, ¿no? Eso ya podemos anticipar que te va a frustrar. Claro, porque eso la gente lo percibe también, ¿sabes? Entonces, si estás haciendo algo positivo por una persona con un interés oculto, entre comillas, al final se acaba percibiendo y no se ve como genuino, como real, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien. Y eso, continúo con las preguntas que hemos visto también, ¿qué relación tienes con las personas mayores? ¿Piensas que son un estorbo? ¿Te crees que vales más que ellos? No solo las personas mayores, sino niños o personas que no se valen por sí mismas, etcétera. Hemos puesto mi anécdota de cuando cojeaba y me veía que iba a ser un estorbo, ahí me di cuenta de la creencia. Entonces, animaros a plantearos las creencias y si también pensáis que los demás son un estorbo. Entonces esa empatía también creo que va a ayudar mucho, el verte tú reflejado en esa situación para luego tú tratar a los demás de otra manera. Y luego también finalmente la pregunta de por qué visitas a las personas mayores. Hemos recomendado que, como hemos visto, de que, bueno, hacerlo solo por pena, si no quieres en absoluto, al final te va a llevar seguramente a resentimiento. Entonces, intentar encontrar otros motivos, plantearte el por qué y buscar otras razones, y sobre todo para que así puedas hacer algo digamos, hacer planes o visitar a personas por motivos con los que tú te sientas bien, ya sea porque te has encontrado una actividad en común o por mera empatía, el hecho de que a ti te gustaría que te trataran así, pero no solo por cumplir, digamos, por pena. Y bueno, hemos tenido la cita inicial que quiero recordar, que es: respeta a los ancianos, recuerda que nosotros también llegaremos... no, perdón, esta era la que se me va la cabeza, esta es con la que quería terminar, ya estamos mucho rato aquí. La de antes era: el respeto es una calle de dos vías, si lo quieres recibir lo tienes que dar, y de R.G. Rist. Y esta última, que ya la he comenzado: respeta a los ancianos, recuerda que nosotros también llegaremos a serlo. Anónimo, no sé quién es este anónimo, no tenía apellido. Lisa Simpson, yo creo. Sí, podría ser. Bueno, al final es un poco lo que ha dicho, ¿no? En la escena. Sí, la verdad que lo que ha dicho Lisa no puede resumir perfectamente, ¿no? No te estás dando cuenta de cómo estamos aprendiendo a cómo tratar a los demás, viendo cómo los tratas tú. En este caso, cómo tratas a las personas mayores, así os trataremos a vosotros. Vale, ¿algo más, Álvaro? ¿Una pincelada para final de...? No se me ocurre nada más ya, ¿no? Nada, ya lo hemos dejado todo clarito. Bueno, pues nada, como siempre, animaros a que nos comentéis, anécdotas vuestras, cómo os habéis sentido, si algo, pues sí, relacionado con estas preguntas que hemos visto, cualquier cosa que se os venga a la mente, si os habéis sentido reflejados, qué os ha ayudado a vosotros, etcétera. Y como siempre,
tenemos mucho contenido para próximos episodios, pero cualquier recomendación de otros temas es bienvenida. Y nada más, recomendar de autores. Mi hermano ha mencionado a Gary Vee, como siempre. Yo hoy, Raymond Sansó, un autor nuevo con el que no habíamos mencionado en otros episodios, su libro Taller de Amor. Me gustó bastante, relacionado con este tema de tratar a los demás. Y también el libro de Sergio Fernández, que lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores, de Vivir con Abundancia. Y también Enric Corberà, que es psicólogo, y en YouTube y en sus libros también podréis encontrar mucho material, muchísimo respecto a este tema. ¿Alguien más al quien recomendar, Álvaro, aparte de Gary Vee? No, ya vale. Con eso ya vale. Con eso ya vale, ¿no? Tiene contenido suficiente. Y no, te iba a preguntar solo el próximo capítulo. Sí, el próximo capítulo, ¿eh? Próximo tema, vamos. Pues como siempre me alegra que me hagas esa pregunta del próximo tema, porque va a ser un poco relacionado también con lo que hemos visto hoy y en los episodios anteriores, con la culpa. Vamos a centrarnos en la culpa, que la hemos ido mencionando a cuentagotas y en varias escenas. ¿Te parece, Álvaro? Incidir un poco, profundizar en la culpa. Correcto, correcto. Muy bien, tendremos a Flanders, por supuesto, me parece que tenemos a Bart también. Bueno, Flanders, que es, bueno, típico católico, ¿no? Al que le afecta la culpa, entonces estará en alguna escena y no servirá de mucho. Bueno, es protestante realmente, ¿no? Sí, eso, protestante, yo creo, sí. Sí, porque el reverendo tiene pareja, ¿no? Entonces yo creo que no serán católicos. Cristiano, querías decir, ¿no? Sí, cristiano. He dicho católica, ya no sé ni lo que digo. Entiende. Bueno, pues ese será el próximo tema. Os invitamos a que nos acompañéis. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti, Álvaro, como siempre. De nada. Y nada, te veo en el próximo capítulo, hablando de la culpa. Bueno, muchas gracias y que paséis un día genial. Adiós. Hasta luego.